En la colonia donde crecí, en las afueras de Guadalajara, siempre hubo una casa que todos evitaban mirar por mucho tiempo. No era una construcción vieja ni abandonada, de hecho, la pintura todavía lucía en buen estado y el portón permanecía cerrado con un candado brillante. Lo extraño era que nadie parecía vivir allí. Los vecinos más antiguos aseguraban que esa casa había pertenecido a un hombre llamado Julián, un mecánico de edad avanzada que murió sin dejar familia. Según contaban, falleció solo dentro de la vivienda y su cuerpo fue hallado varios días después, cuando el olor obligó a que interviniera la policía. Yo crecí escuchando esas historias, pero nunca les di demasiada importancia. Pensaba que era solo la manera en que la gente del barrio creaba un ambiente de misterio alrededor de lo que no entendían. Sin embargo, todo cambió una noche cuando tenía 17 años y regresaba de un entrenamiento de fútbol. Era tarde, casi las 11, y el alumbrado público apenas alcanzaba a cubrir las calles. Pasé frente a la casa de Julián y vi algo que me obligó a detenerme. La ventana del segundo piso tenía la cortina abierta y detrás se distinguía claramente la silueta de un hombre parado, inmóvil, mirando hacia afuera. Me quedé helado porque era imposible que alguien viviera allí. Quise convencerme de que había sido un reflejo o un efecto de la luz, así que apuré el paso hasta llegar a mi casa. No dije nada en ese momento. Mi madre siempre había sido muy supersticiosa y sabía que, de mencionarle lo que vi, no me dejaría salir de noche durante meses. Pero lo que experimenté después me obligó a hablarlo con otros. Al día siguiente, mientras me dirigía a la tienda en la tarde, escuché que una vecina, doña Rosa, platicaba con otra mujer acerca de ruidos que habían surgido en esa misma casa. Decía que por las madrugadas se escuchaba el arrastre de muebles y pasos pesados en el interior, como si alguien recorriera los cuartos. Lo decía en voz baja, casi como un secreto, pero al notarme cerca, me incluyó en la conversación. Me preguntó directamente si yo había notado algo extraño en esos días. Yo dudé, pero terminé admitiendo que la noche anterior había visto a alguien en la ventana. Ella asintió con la cabeza, sin sorprenderse. Dijo que varios jóvenes del barrio aseguraban lo mismo, que habían visto a un hombre vigilando desde arriba. Lo inquietante era que todos lo describían de manera similar, delgado, encorvado y con una expresión que parecía de enojo. En ese momento comencé a pensar en la historia de Julián. Tal vez las habladurías sobre su muerte solitaria habían dejado más que recuerdos en esa casa. Lo cierto es que, tras aquella noche, cada vez que pasaba frente a la vivienda, sentía la necesidad de mirar hacia arriba, casi como si una presencia me obligara a buscar su silueta en la ventana. Y muchas veces, aunque no veía nada, tenía la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Una madrugada, cuando no lograba dormir, escuché algo que me convenció de que aquello iba más allá de simples rumores. Desde mi cuarto se alcanzaba a ver el tejado de esa casa y juraría que escuché pasos sobre las láminas. No eran gatos, ni pájaros nocturnos, eran pasos firmes, de alguien caminando con calma. El sonido duró varios segundos, hasta que se desvaneció como si la figura hubiera entrado de nuevo. Me quedé despierto el resto de la noche, sin atreverme a asomarme por la ventana. Al día siguiente, decidí hablar con mi abuelo, que llevaba más de 30 años viviendo en la colonia. Él me escuchó con atención y luego me contó algo que no había oído antes. Dijo que Julián había sido un hombre reservado, pero que en sus últimos meses comenzó a comportarse de manera extraña. Se quejaba de que alguien entraba a su casa mientras dormía y le movía las cosas del lugar. Nunca pudo probarlo, y los vecinos lo empezaron a considerar un viejo paranoico. Pero lo que más impresionó a mi abuelo fue la manera en que murió, sentado en una silla frente a la ventana del segundo piso, como si hubiera estado esperando ver algo afuera. Esa coincidencia me dejó intranquilo. Era justo la misma ventana donde yo había visto la silueta. Me pregunté si, de alguna forma, la presencia de Julián seguía allí, repitiendo el mismo acto de vigilar la calle desde su lugar final. Con esa duda en la mente, comencé a fijarme en detalles que antes había pasado por alto. Los perros del vecindario siempre ladraban frente a la reja de esa casa, a veces durante varios minutos, sin que nada visible los inquietara. Además, algunos niños aseguraban que, al jugar con la pelota, si ésta caía al patio, nunca la encontraban en el mismo lugar donde había caído. Era como si alguien la moviera adentro.
Con el tiempo, la historia de Julián dejó de ser solo una anécdota para mí. Se convirtió en algo personal, una especie de reto involuntario. Cada vez que pasaba frente a esa casa, sentía que debía comprobar con mis propios ojos si aquel vecino seguía de pie en su ventana, esperando que alguien lo reconociera. Pasaron varios meses y el asunto parecía estancado en simples rumores, pero algo me hizo involucrarme más de lo que quería. Una tarde de verano, un grupo de amigos y yo decidimos jugar fútbol en la calle, justo a unos metros de la casa de Julián. La pelota salió disparada con un mal tiro y atravesó la reja del portón, cayendo dentro del patio. Me ofrecí a ir por ella porque no quería que pensaran que me daba miedo. La reja era baja, así que la salté sin problemas. El patio estaba cubierto de polvo y hojas secas, como si nadie lo hubiera limpiado en años, a pesar de que desde afuera no lucía tan descuidado. La pelota había rodado hasta la puerta principal, y mientras caminaba hacia ella sentí que alguien me observaba desde el segundo piso. Evité mirar arriba, recogí el balón y, justo cuando estaba a punto de volver, escuché un golpe seco dentro de la casa, como si un mueble hubiera sido arrastrado y luego dejado caer. Me quedé paralizado, intentando convencerme de que solo era mi imaginación, hasta que otro golpe sonó, esta vez acompañado por un chirrido de madera. Salí corriendo del patio y no dije nada a mis amigos, aunque todos habían notado mi expresión pálida. Esa noche tuve un sueño que parecía más real de lo que debería. Soñé que caminaba por un pasillo oscuro y al final había una puerta abierta. Dentro se veía la silueta de un hombre de pie, frente a la ventana, con la cabeza ladeada hacia un costado, como si escuchara algo que yo no podía oír. Al despertar, recordé cada detalle con claridad, y lo inquietante era que reconocía el interior de esa casa sin haberlo visto nunca por dentro. Intrigado, comencé a investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca municipal y revisé algunos archivos de periódicos viejos. Encontré una nota breve sobre la muerte de Julián. Mencionaba que el cuerpo fue descubierto sentado frente a la ventana del segundo piso, y que la causa del deceso parecía ser un paro cardíaco. No había nada extraño en la descripción, salvo un detalle: la nota señalaba que el hombre fue hallado con los ojos abiertos, mirando hacia afuera, como si lo hubieran sorprendido en medio de algo. Con esa información volví a hablar con mi abuelo. Le pregunté si recordaba cómo se dio la noticia en aquellos años. Él dijo que lo raro fue la tardanza en encontrarlo. Según los vecinos, nadie lo había visto salir durante días, pero muchos aseguraban que, por las noches, aún se alcanzaba a distinguir su silueta en la ventana, como si siguiera con vida. Solo cuando el olor se volvió insoportable, la policía entró y halló el cuerpo en descomposición. Ese detalle me provocó un escalofrío. ¿Era posible que la gente hubiera visto algo después de su muerte? A partir de entonces empecé a sentir una obsesión extraña. Pasaba más seguido por la casa, incluso cuando no tenía necesidad. Siempre esperaba ver de nuevo esa figura en la ventana, aunque al mismo tiempo temía que ocurriera. Hubo noches en que la cortina parecía moverse sola, como si alguien la empujara con la mano. Y un par de veces, lo juro, llegué a distinguir un destello blanco, como un rostro pálido escondiéndose al notar mi presencia. No era el único en notarlo. Una vecina joven, que vivía justo al lado, contó en una reunión que había escuchado golpes en la pared que daba a la casa de Julián, como si alguien golpeara desde adentro. Dijo también que en varias ocasiones había sentido un olor fétido, parecido al de carne podrida, que desaparecía de un momento a otro. Lo relató con seriedad, sin intención de asustar, y varios coincidieron en que también habían percibido olores extraños cerca de la reja. Un día, mientras estaba sentado en la banqueta, se me acercó don Ernesto, otro de los vecinos más antiguos. Me preguntó si era cierto que yo solía pasar mucho tiempo mirando la casa. Al confirmarlo, me advirtió que tuviera cuidado. Contó que, después de la muerte de Julián, algunos jóvenes del barrio se habían atrevido a entrar por curiosidad y uno de ellos salió diciendo que había visto al difunto sentado en una silla, mirándolo fijamente. Lo curioso es que nunca pudieron comprobarlo porque nadie más se atrevió a entrar. Ese joven, según Ernesto, se fue del barrio poco después, asegurando que desde aquella noche no podía dormir tranquilo. Esa advertencia me dejó inquieto, pero también aumentó mi interés. Empecé a notar las fechas y horas en que notaba movimientos o ruidos extraños.
Quería encontrar un patrón, algo que explicara las manifestaciones. Lo único que logré identificar fue que la mayoría de los sucesos ocurrían cerca de la medianoche, especialmente cuando la calle estaba en silencio absoluto. Una noche de viernes, mientras observaba desde la esquina, vi claramente cómo la luz de un cuarto en el segundo piso se encendía y apagaba 2 veces. No había cables expuestos ni posibilidad de que alguien estuviera conectado a la red eléctrica, ya que el suministro estaba cortado desde hacía años. Aquello me convenció de que lo que ocurría no tenía explicación sencilla. Al llegar a casa, escribí en mi cuaderno lo que había visto y me invadió la idea de entrar algún día, aunque sabía que sería un riesgo. No tanto por lo paranormal, sino porque podía meterme en problemas legales. Sin embargo, la idea de descubrir qué pasaba dentro comenzó a perseguirme cada día más. La oportunidad de entrar llegó de la manera menos planeada. Una tarde, mientras la mayoría de los vecinos estaban en una reunión comunitaria, me encontré solo frente a la reja de la casa. El candado seguía en su lugar, pero la puerta del costado, que daba al patio trasero, estaba entreabierta. No sé si alguien la había forzado o si el tiempo la había vencido, pero en ese momento sentí que era una invitación directa. Dudé un par de minutos, y finalmente crucé. El interior tenía ese olor a encierro mezclado con polvo viejo. Avancé con cautela, iluminando con la linterna de mi celular. Lo primero que noté fue que los muebles seguían acomodados como si alguien viviera allí, una mesa con sillas, un sillón cubierto de polvo, incluso platos en la alacena. Lo extraño era que todo parecía congelado en el tiempo, sin rastro de saqueo ni abandono real. Subí las escaleras con el corazón golpeando en el pecho. Cada peldaño crujía como si protestara mi intromisión. Al llegar al segundo piso, vi el pasillo que tantas veces había imaginado en mis sueños. Avancé lentamente hasta la última puerta, la de la habitación que daba a la ventana. La encontré entreabierta. Adentro, el aire era más pesado, cargado de un olor difícil de describir. En el centro de la habitación había una silla de madera. Estaba colocada exactamente frente a la ventana, orientada hacia la calle. Me acerqué y pasé la mano por el respaldo. La madera estaba fría, demasiado fría para un lugar cerrado. En ese instante, escuché un sonido a mis espaldas, un roce suave, como si alguien arrastrara los pies sobre el piso. Giré con rapidez, pero no había nadie. El silencio se volvió insoportable. Decidí salir de inmediato, pero antes de hacerlo noté algo más. En la pared junto a la ventana había marcas profundas, como rasguños hechos con uñas. No parecían recientes, pero tampoco antiguas. Eran varias líneas irregulares, como si alguien hubiera intentado aferrarse a la pared con desesperación. Salí apresurado, cerré la puerta detrás de mí y bajé corriendo las escaleras. Al llegar al patio trasero, noté que la puerta por donde había entrado ahora estaba cerrada. La empujé con fuerza hasta lograr abrirla y escapé sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Los días siguientes traté de ignorar lo ocurrido, pero no pude. Tenía en mi cabeza la imagen de esa silla frente a la ventana y las marcas en la pared. Se lo conté a mi abuelo, y él me miró con seriedad. Dijo que, al parecer, Julián pasaba muchas noches sentado ahí, convencido de que alguien lo observaba desde afuera. Algunos vecinos lo veían hablando solo, gesticulando frente al vidrio, como si discutiera con alguien invisible. La teoría de mi abuelo era simple: tal vez Julián no había muerto solo de un paro cardíaco, sino que algo lo llevó a ese estado, algo que lo fue consumiendo poco a poco hasta dejarlo allí, inmóvil frente a la ventana. No quiso decir la palabra espíritu, pero yo entendía a qué se refería. Con el paso de los meses, la historia volvió a ganar fuerza en el vecindario. Hubo quienes aseguraron ver luces dentro de la casa, y otros decían escuchar el mismo arrastre de muebles que yo había oído. Nadie se atrevió a entrar de nuevo. Yo tampoco. Una vez fue suficiente para sentir que, de alguna manera, había sido observado y reconocido. Lo más inquietante fue lo que ocurrió tiempo después. Una madrugada, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché un golpeteo en mi ventana. Pensé que era el viento, pero cuando abrí las cortinas me paralicé. Al otro lado de la calle, en la casa de Julián, la silueta de un hombre estaba de pie en la ventana del segundo piso, exactamente como la primera vez que lo vi. No se movía,
Solo estaba ahí, mirándome. Sentí que mi respiración se detenía. Bajé la cortina con un movimiento brusco y me alejé de la ventana. Esa noche no volví a mirar hacia afuera. Al día siguiente, traté de convencerme de que había sido producto del cansancio, pero en el fondo sabía que no. El vecino seguía allí, repitiendo el mismo acto que lo acompañó hasta la muerte. Con el tiempo comprendí que, más que una aparición, lo que habitaba esa casa era una presencia atrapada en una rutina interminable. Julián nunca se fue, porque jamás dejó de vigilar. Quizá murió esperando a alguien, o quizá lo que lo visitaba por las noches lo obligó a quedarse. Hoy la casa sigue igual, cerrada, intacta, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus muros. Los nuevos vecinos evitan pasar cerca, y los niños no juegan en esa parte de la calle. Yo mismo cambio de acera cuando regreso tarde. Pero a veces, al alzar la vista sin querer, siento su mirada desde la ventana. Nunca sabré qué fue lo que vio en vida, ni qué lo retiene todavía. Lo único seguro es que, en esta colonia, todos tenemos claro que Julián no se fue. Sigue siendo nuestro vecino, aunque ya no pertenezca a este mundo. En el barrio donde viví mis primeros años, en Oaxaca, había un callejón angosto que dividía las casas de dos familias. No era un sitio de paso frecuente porque estaba mal iluminado, lleno de maleza y con un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con hierbas podridas. Desde niño escuchaba que ahí no se debía jugar ni atravesar después del atardecer, aunque nadie explicaba con claridad por qué. Lo curioso era que, cada tanto, aparecían pequeños montones de velas consumidas, restos de frutas, flores marchitas o incluso gallinas desplumadas. Nadie admitía haberlas dejado, pero todos sospechaban que alguien del barrio practicaba brujería y usaba ese lugar como altar improvisado. Mi madre decía que era mejor no preguntar y que, si veía algo, siguiera de largo sin darle importancia. Con el tiempo dejé de vivir allí, pero años después regresé para cuidar la casa de mis padres mientras ellos estaban de viaje. Fue entonces cuando volví a notar lo que ocurría en ese callejón. La primera noche escuché pasos cerca, como si alguien arrastrara algo pesado sobre la grava. Me asomé desde la ventana y distinguí la silueta de una mujer cubierta con un rebozo oscuro, inclinada hacia el suelo. Parecía encender velas. No logré ver su rostro porque, en cuanto notó mi movimiento, recogió algo del suelo y desapareció en la oscuridad. Al día siguiente encontré restos de cera, pedazos de veladoras negras y un olor fuerte a copal quemado. Esa escena me llevó a recordar todas las advertencias de mi infancia, y empecé a preguntarme si, en realidad, alguien del vecindario seguía realizando rituales en secreto. Pasaron varias noches sin incidentes, hasta que en una ocasión escuché un golpe seco en la puerta lateral que daba justo al callejón. Al abrir, no había nadie, pero sobre el suelo había un paquete envuelto en tela roja. Dudé en recogerlo, pero la curiosidad pudo más. Dentro encontré un pollo muerto, con las patas amarradas y el cuello torcido. El olor era nauseabundo. Lo envolví de nuevo, lo tiré lejos en un terreno baldío y lavé mis manos una y otra vez, tratando de borrar la sensación de suciedad que me quedó. La mañana siguiente, una vecina llamada Doña Teresa me abordó. Ella siempre había sido amable y directa, y sin rodeos me dijo que tuviera cuidado. Explicó que desde hacía años alguien hacía ofrendas en el callejón para invocar favores oscuros. Nadie sabía exactamente quién, pero se sospechaba de una familia que había llegado tiempo después y se mantenía aislada del resto. Lo extraño era que, pese a esas sospechas, nunca se les había sorprendido en el acto. Esa misma tarde, mientras limpiaba el patio, escuché a dos señoras platicar en voz baja. Decían que a veces, en la madrugada, se veía una luz tenue salir del callejón, como si varias velas ardieran al mismo tiempo. Lo contaban con miedo, y una de ellas aseguró que en 2 ocasiones había visto figuras encapuchadas alrededor de las velas. Lo relataba como algo imposible de confundir con sombras o reflejos. Yo traté de mantenerme escéptico, pero no tardé en vivir algo más cercano. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, desperté con un murmullo persistente. Me asomé por la ventana y vi 3 personas arrodilladas en círculo, encendiendo velas negras y colocando frutas podridas en el suelo. No pude ver sus rostros porque llevaban cubiertos los hombros con telas oscuras.
Lo que me heló la sangre fue que, al levantar la vista, una de ellas parecía mirar directamente hacia mí, aunque la distancia era considerable y la luz casi inexistente. Me aparté de la ventana de inmediato, con la respiración agitada. No regresé a mirar, pero el murmullo continuó por largo rato, mezclado con lo que sonaba como cantos graves, apenas audibles. Esa madrugada no dormí. Al día siguiente decidí compartir lo que vi con doña Teresa. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo que lo mejor era evitar involucrarme. Contó que un antiguo vecino había intentado confrontar a las personas que hacían esos rituales y poco después su familia enfermó de manera repentina. No supo si había relación, pero lo tomaba como advertencia. A pesar de sus palabras, mi curiosidad me llevó a observar más de cerca. Durante las noches siguientes, me escondía detrás de la ventana con las luces apagadas. Pude ver que las reuniones se repetían, siempre con la misma estructura, 3 o 4 personas alrededor de un círculo marcado en el suelo con ceniza y pétalos marchitos. Nunca escuchaba con claridad lo que decían, pero los gestos eran de súplica, como si pidieran algo a cambio de esas ofrendas. Lo más perturbador ocurrió una madrugada en la que me atreví a grabar con mi celular desde lejos. En la pantalla se veía apenas la luz de las velas, pero lo raro fue que, cuando reproduje el video, se escuchaba un susurro que no recordaba haber oído en vivo. Una voz grave repetía mi nombre. Después de escuchar esa voz en la grabación, me convencí de que lo que sucedía en el callejón iba más allá de simples supersticiones. Revisé el video una y otra vez, tratando de explicarlo como una interferencia, un ruido externo o un error del teléfono, pero era inútil. El susurro repetía mi nombre con claridad, alargando las sílabas como si alguien lo dijera a pocos centímetros del micrófono. Guardé silencio sobre lo ocurrido, aunque la inquietud me acompañaba todo el día. Cada vez que salía al patio, miraba de reojo hacia el callejón. Había un peso extraño en el ambiente, como si la misma tierra guardara secretos que nadie quería pronunciar en voz alta. Pasaron 3 noches tranquilas, sin ruidos ni reuniones. Llegué a pensar que los supuestos practicantes de brujería habían detenido sus rituales, pero la calma no duró. Una madrugada desperté con un olor intenso a copal y a carne quemada. Al abrir la ventana, vi humo salir del callejón. Iluminé con el celular y distinguí restos de un círculo de ceniza fresca. En el centro había un objeto que no logré identificar a esa distancia. La mañana siguiente me atreví a revisar. Lo que encontré me revolvió el estómago, una figura rudimentaria hecha con ramas atadas con hilo rojo y manchas oscuras en la base, como de sangre seca. La retiré con una pala y la enterré lejos, en el baldío donde había arrojado el paquete con el pollo. Mientras lo hacía, tuve la extraña sensación de estar siendo observado. Ese mismo día, mi vecina doña Teresa me buscó de nuevo. Dijo que había escuchado que yo me acercaba demasiado al callejón y me pidió que no lo hiciera. Según ella, cuando uno se entromete en esas cosas, termina siendo marcado. No quise discutir, pero sus palabras me dejaron intranquilo. Esa noche me costó conciliar el sueño. Cuando al fin logré dormir, tuve un sueño perturbador. Caminaba por el callejón iluminado únicamente por velas negras. A mi alrededor, las sombras de varias personas me rodeaban en silencio. Una de ellas se inclinó hacia mí, sin mostrarme el rostro, pronunció la misma voz grave que escuché en la grabación: «Ya te vimos». Me desperté sudando, con el eco de esas palabras aún en mi cabeza. Al día siguiente, mientras barría el frente de la casa, un vecino mayor se detuvo a saludarme. Se llamaba Don Hilario y vivía al otro extremo de la calle. Aproveché para preguntarle si sabía algo sobre los rituales en el callejón. Él se quedó pensativo un momento y luego me contó que, cuando era niño, su abuela decía que ese terreno estaba dedicado desde mucho antes de que construyeran las casas. Según la historia, en ese lugar se hacían ofrendas para pedir protección contra enfermedades y desgracias, pero con el tiempo algunos lo usaron para fines egoístas. No quiso dar más detalles, solo me recomendó no mirar demasiado. Esa advertencia me hizo entender que el problema no era reciente, sino algo que llevaba generaciones. Sin embargo, lo que más me preocupaba era sentir que ahora yo formaba parte de ello. Cada vez que pasaba cerca del callejón tenía la impresión de que los murmuros se dirigían a mí. Incluso los perros del vecindario empezaron a ladrar con furia cada vez que me veían acercarme.
Una noche, cuando la luna apenas iluminaba, volví a escuchar los cantos. Me armé de valor y me escondí tras una pared para observar. Eran 3 figuras nuevamente, pero esta vez llevaban algo en brazos. Al acercarse al círculo de velas, dejaron en el suelo lo que parecía ser una caja de madera. Uno de ellos la abrió y, aunque no logré ver con claridad el contenido, escuché un quejido débil, casi humano. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Retrocedí con cuidado para no hacer ruido, pero tropecé con una piedra y caí. El golpe no fue fuerte, aunque suficiente para que uno de ellos levantara la cabeza. No pude ver sus ojos bajo la tela oscura, pero tuve la certeza de que me había reconocido. Corrí a mi casa y cerré con seguro todas las puertas. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente encontré en la entrada un pequeño costal de tela negra. Dentro había tierra mezclada con pedazos de cabello. Lo interpreté como una advertencia directa. Lo quemé en el patio, aunque mientras ardía escuché un crujido extraño, como si algo se quejara. Durante el día, las vecinas comenzaron a murmurar que me había metido donde no debía. Una de ellas me aconsejó irme antes de que me pasara lo mismo que a los otros. Le pedí que explicara, pero solo dijo que en el barrio hubo familias que desaparecieron de un día para otro tras involucrarse con esas prácticas. Nunca se supo si se mudaron o si algo más les ocurrió. Desde entonces, cada vez que oscurece, siento que el callejón se vuelve más pesado. Las luces de las velas reaparecen con frecuencia y los cantos retumban como si salieran de la misma tierra. Ya no se trata de curiosidad, sino de miedo. Lo que no puedo sacarme de la cabeza es que, en más de una ocasión, he escuchado mi nombre susurrado entre esas voces. No de manera casual, sino con intención, como si estuviera escrito en sus rituales. Después de semanas observando y viviendo esos incidentes, mi ánimo cambió por completo. Ya no era el mismo que llegó confiado a cuidar la casa de mis padres. Cada noche se volvió una prueba de resistencia, con el miedo de escuchar nuevamente los cantos o encontrar objetos extraños en la entrada. Una madrugada, convencido de que no podía seguir así, decidí enfrentar el callejón de una vez. Tomé una linterna y me acerqué. El aire olía a humedad y a copal, aunque no había humo visible. Al iluminar el suelo, descubrí restos de frutas podridas, velas derretidas y manchas oscuras sobre la tierra. Me incliné para revisar mejor y reconocí algo que me heló la sangre. Eran marcas de manos, como si alguien hubiera presionado contra el suelo con fuerza. No eran frescas, pero tampoco viejas. De pronto escuché un ruido detrás de mí. Giré la linterna y vi a una mujer de pie, cubierta con un rebozo. No sé cómo llegó sin que yo lo notara. Su rostro estaba oculto, pero su voz era clara y firme. Me dijo que ya había visto demasiado y que lo mejor sería irme antes de que las cosas empeoraran. Pregunté quién era, pero no respondió. Caminó hacia el interior del callejón y se perdió en la oscuridad, como si hubiera desaparecido. Esa misma noche tuve el sueño más perturbador de todos. En él me encontraba nuevamente en medio del círculo de velas. Alrededor estaban las figuras encapuchadas, y esta vez sus rostros eran visibles, eran mis propios vecinos. Reconocí a varios de ellos, personas con las que había crecido, con quienes había compartido fiestas y reuniones. Todos repetían en coro mi nombre, una y otra vez, mientras señalaban el suelo frente a mí. Al despertar, comprendí que tal vez lo que ocurría no era cosa de forasteros, sino de la misma gente con la que convivía cada día. Los días siguientes confirmé mis sospechas. Empecé a notar miradas extrañas durante el día. Algunos vecinos que nunca habían mostrado interés en mí comenzaron a saludar con insistencia, como si quisieran marcar su presencia. Otros, al contrario, evitaban cruzarse conmigo, desviando la mirada. Sentí que estaba atrapado en medio de algo que no debía conocer. El miedo alcanzó su punto máximo cuando una tarde encontré en la puerta de la casa un papel doblado. Dentro había escrito, con tinta corrida, una frase breve: no te metas en lo que no entiendes. No tenía firma, pero entendí perfectamente de dónde venía. Hablé con doña Teresa buscando consuelo. Ella suspiró y me dijo que no todos los vecinos estaban involucrados, pero sí lo suficientes como para que nadie se atreviera a confrontarlos. Lo que hacían en el callejón no era solo superstición, eran peticiones, pactos y amenazas disfrazadas de ritual. Nadie lo decía en voz alta,
pero muchos lo toleraban por miedo a convertirse en objetivo. Después de esa conversación, decidí no observar más. Cerré las ventanas por las noches y traté de ignorar cualquier ruido o luz proveniente del callejón. Pero, aunque evitaba mirar, los sueños continuaban. Siempre eran los mismos, yo en medio del círculo, rodeado de velas negras, mientras voces repetían mi nombre. Era como si mi mente estuviera atrapada en ese espacio, aún sin pisarlo. Cuando mis padres regresaron del viaje, no quise contarles todo. Solo dije que había pasado noches difíciles y que los vecinos seguían con sus costumbres raras. Empaqué mis cosas y me fui al día siguiente. No podía soportar más tiempo en ese ambiente. Aún así, el recuerdo del callejón nunca se borró. Tiempo después, en una visita rápida, noté que la entrada estaba cubierta de basura y hierbas secas, como si nadie lo usara. Pensé que quizá habían detenido los rituales. Pero al acercarme, distinguí un detalle que me confirmó lo contrario. En el suelo, casi escondido entre la maleza, había un círculo reciente de ceniza. No lo toqué ni me acerqué más. Me fui con la certeza de que aquello seguía vivo, solo que con más discreción. Con el tiempo reflexioné que lo verdaderamente inquietante no eran los objetos ni los cantos, sino el silencio cómplice de la comunidad. Nadie se atrevía a enfrentarlos. Todos sabían, todos sospechaban, pero nadie hablaba. El miedo era suficiente para mantener a la mayoría en silencio. Hoy, cuando paso por ese barrio, evito mirar hacia el callejón. No quiero comprobar si las velas siguen encendiéndose en la oscuridad. Lo que aprendí es que a veces los vecinos más cercanos pueden guardar secretos que nunca imaginamos, y que hay lugares que cargan con una energía que no se disipa con los años. El callejón de las ofrendas sigue allí, intacto, como una cicatriz en medio del barrio. Y aunque trato de convencerme de que ya no me involucra, en lo más profundo sé que alguna vez pronunciaron mi nombre, y que eso, de alguna forma, me ata a ese lugar para siempre. Vivir en un edificio en la ciudad siempre me pareció una opción segura. A diferencia de una casa aislada, aquí uno estaba rodeado de gente, familias, estudiantes, ancianos jubilados. Siempre había ruido en los pasillos, voces detrás de las paredes, pasos en la escalera. Esa sensación de compañía, aunque distante, me daba tranquilidad. Me mudé al tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Era un lugar antiguo, con muros gruesos y puertas pesadas que crujían al cerrarse. El vecindario parecía tranquilo, con panaderías, tienditas y el típico puesto de tamales en la esquina. Desde el primer día traté de llevarme bien con los demás. Saludaba a todos en el pasillo, aunque apenas respondían con un gesto rápido o un buenas tardes apagado. Lo único extraño desde el inicio fue el departamento 7, justo al final del pasillo. La puerta siempre estaba cerrada con doble seguro, y nunca había alguien entrar o salir. Sin embargo, por las noches, cuando todo el edificio guardaba silencio, de ahí provenían ruidos extraños, arrastrar de muebles, golpes secos contra la pared, y en ocasiones, murmullos ahogados. Pensé que sería algún vecino nocturno, quizá un artista o alguien con insomnio. No me preocupé demasiado al principio. Con el paso de los días, empecé a notar algo más. Al salir por las mañanas, siempre había un olor metálico en el pasillo, fuerte, como hierro oxidado. El aroma parecía salir del departamento 7. Algunas veces también se notaban manchas en el piso, pequeñas y oscuras, como si alguien hubiera derramado café o algún líquido espeso que se secaba con dificultad. Una tarde, mientras esperaba el elevador, me encontré con doña Carmen, la vecina del segundo piso, que solía ser muy conversadora. Le pregunté directamente si sabía quién vivía en el 7. Su expresión cambió de inmediato. Bajó la voz y solo me dijo que no me metiera en asuntos que no eran míos. Insistí, pero ella se limitó a darme la espalda. Aquella reacción, más que saciar mi curiosidad, la encendió. Las semanas siguientes empecé a fijarme más en ese departamento. Nunca se escuchaba música, televisión o voces claras, solo esos ruidos extraños en la madrugada. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, me despertó un golpe seco. Pensé que sería algún vecino e intenté volver a dormir, pero el ruido continuó, intercalado con un murmullo constante,
como si alguien hablara en susurros desde la pared contigua. No pude evitar levantarme. Me acerqué a mi puerta y miré hacia el final del pasillo. El número 7 estaba cerrado como siempre, pero algo me heló. Desde el borde inferior de la puerta se filtraba un hilo oscuro que se extendía lentamente por las baldosas. Me acerqué un poco y distinguí que no era agua, sino un líquido espeso, oscuro, que reflejaba débilmente la luz del pasillo. Antes de reaccionar, escuché que la cerradura del 7 se movía. Retrocedí y me escondí tras la esquina. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para ver un ojo observando hacia afuera. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, hasta que se cerró de nuevo con fuerza. A la mañana siguiente, al salir para el trabajo, no había rastro del líquido en el pasillo. El piso estaba perfectamente limpio, como si alguien lo hubiera lavado durante la madrugada. Los demás vecinos pasaban como si nada hubiera ocurrido. Cuando pregunté casualmente si habían escuchado ruidos, todos respondieron con evasivas, como si preferían no hablar del tema. Esa indiferencia me pareció más inquietante que los ruidos mismos. ¿Cómo era posible que todos fingieran no darse cuenta? ¿O acaso lo sabían y habían decidido ignorarlo? Fue entonces cuando comprendí que mudarme a ese edificio, rodeado de vecinos, no me hacía sentir acompañado ni seguro. Al contrario, me había colocado en medio de un silencio colectivo que escondía algo perturbador tras la puerta del departamento 7. Y lo peor era que cada noche, sin falta, los murmullos se hacían más claros, como si la voz que hablaba detrás de esa pared no quisiera ya permanecer en secreto. La curiosidad terminó por vencerme. No podía vivir con la idea de que algo tan extraño sucediera a pocos metros de mi puerta. Durante el día, el pasillo lucía como cualquier otro, iluminado y silencioso, pero por las noches se transformaba en un espacio cargado de tensión. A veces, al pasar frente al departamento 7, me parecía escuchar un murmullo leve, como si alguien estuviera rezando en un idioma que no entendía. Una madrugada, decidí quedarme despierto para observar. Apagué las luces de mi sala y me acomodé en el sillón, con la puerta entreabierta. El pasillo estaba a oscuras, iluminado apenas por una lámpara amarillenta al final. Todo permaneció tranquilo hasta poco después de las 2 de la mañana, cuando escuché el sonido metálico de la cerradura. Me asomé y vi la puerta del 7 abrirse lentamente. Una sombra salió y se movió sin hacer ruido por el pasillo. Era una figura delgada, cubierta con una especie de túnica negra que le llegaba hasta los tobillos. En las manos llevaba algo que no pude distinguir bien, aunque brillaba como si estuviera cubierto de metal o cristal. La figura se quedó quieta frente a la puerta, murmurando algo en voz baja, y después regresó al interior. La puerta se cerró y todo volvió al silencio. Me quedé paralizado, dudando si lo había imaginado. A la mañana siguiente, bajé a la tiendita de la esquina y volví a ver a doña Carmen. Esta vez decidí enfrentarla directamente. Le conté lo que había visto y le pregunté si sabía algo de esa persona. Ella me miró fijamente y solo dijo que en ese departamento vivía un hombre solo, pero que no era alguien con quien convenía hablar. Comentó que llevaba años ahí y que, aunque nadie lo veía seguido, era mejor dejarlo tranquilo. Cuando insistí, me hizo una advertencia: todos los que habían intentado acercarse demasiado a él habían terminado por mudarse en poco tiempo. Las palabras de la vecina no me tranquilizaron. Al contrario, aumentaron mi inquietud. ¿Qué clase de hombre vivía ahí, y por qué todos parecían temerle tanto? Esa misma semana ocurrió algo que cambió la tensión por verdadero miedo. Llegaba del trabajo pasadas las 9 de la noche, y al subir por las escaleras me encontré con un olor fuerte, más intenso que de costumbre. Al llegar al pasillo, vi que frente al número 7 había un pequeño recipiente de barro, con cenizas humeantes y algo que parecía un pedazo de tela quemada. No era el único que lo había notado. El vecino del 5 salió en ese momento y, al verme mirando el recipiente, me dijo en voz baja que mejor entrara a mi departamento y no preguntara nada. Al verlo tan nervioso, me di cuenta de que no era el único incómodo con lo que sucedía. Solo que, a diferencia mía, él prefería ignorarlo. Esa noche escuché con claridad un canto extraño detrás de la pared. Era un ritmo repetitivo, lento, como si alguien recitara una oración interminable. Los golpes contra la pared lo acompañaban, y en un momento incluso sentí vibraciones en el piso,
como si algo pesado se moviera dentro del 7. No dormí en toda la madrugada. El cansancio y la tensión me hicieron perder el miedo a ser indiscreto. A la mañana siguiente me acerqué a la administración del edificio y pregunté por el arrendatario del departamento 7. La encargada, una mujer que siempre parecía apurada, me respondió sin levantar mucho la vista: ese departamento está ocupado desde hace más de 15 años por un solo inquilino. Un hombre que paga puntualmente y nunca causa problemas. No quiso darme su nombre. La respuesta no me convenció. ¿Cómo podía no causar problemas a alguien que llenaba el pasillo de olores extraños, manchas y ruidos a mitad de la noche? Empecé a notar lo que ocurría: horas, sonidos, objetos encontrados. Era una manera de intentar entender un patrón. Pero lo que descubrí no fue un patrón, sino una coincidencia inquietante. Las noches con más ruidos y cánticos solían coincidir con desapariciones en la zona. Pequeñas notas en los periódicos locales hablaban de jóvenes extraviados o personas que no habían regresado a casa después de salir de fiesta. Eran noticias breves, relegadas a la última página, que pasaban desapercibidas para la mayoría. Mi mente empezó a unir los puntos. Tal vez era una exageración, pero me resultaba imposible ignorar que el departamento 7 podía estar relacionado con algo más oscuro que simples rarezas. Y aunque trataba de convencerme de que eran coincidencias, cada noche los murmullos parecían más fuertes y más dirigidos a mí, como si supieran que estaba escuchando. Lo peor sucedió al final de esa semana. Estaba en mi recámara, tratando de dormir, cuando escuché 3 golpes secos contra la pared, justo a la altura de mi cabecera. No eran ruidos al azar, tenían un ritmo preciso, como si fueran un aviso. Al levantarme para alejarme de la pared, noté que en el silencio que siguió se colaba un susurro que esta vez sí pude entender. La voz, grave y lejana, repetía una sola palabra: mi nombre. Esa noche no pude dormir. Los golpes contra la pared y el susurro de mi nombre me dejaron helado. Cerré las ventanas, apagué todas las luces y me quedé sentado en la sala con el corazón acelerado. A cada ruido en el pasillo, a cada crujido del edificio, sentía que algo se acercaba lentamente a mi puerta. Pasé las horas mirando el reloj, esperando que amaneciera. Cuando por fin llegó la mañana, no encontré nada raro en mi departamento, salvo por una pequeña mancha oscura en la pared que colindaba con el número 7. Era como una huella quemada, del tamaño de una mano. La toqué y descubrí que estaba tibia, como si acabara de formarse. Ese hallazgo me dio el valor para tocar la puerta del vecino. Quería verlo, aunque fuera un instante. Toqué 2 veces, y el eco en el pasillo pareció hacerse interminable. Nadie contestó. Toqué una tercera vez, más fuerte, y entonces escuché pasos al otro lado de la puerta. Pero esta nunca se abrió. Solo se escuchó un murmullo, como si alguien estuviera respirando junto a la cerradura. Me alejé rápido. La puerta permaneció cerrada, aunque supe que desde adentro alguien me había observado. Durante los siguientes días intenté continuar con mi vida, pero el departamento 7 se convirtió en una presencia constante. No importaba lo que hiciera, siempre había un indicio, un olor extraño filtrándose bajo la puerta, un rezongo apagado durante la madrugada o pasos arrastrados en el pasillo cuando todos dormían. Una tarde encontré a don Julián, el vecino del 5, sentado en las escaleras con el rostro cansado. Me acerqué a él y le pregunté directamente si sabía quién vivía en el 7. Se quedó en silencio largo rato, hasta que al fin murmuró que no era un hombre como nosotros. Me dijo que cuando se mudó al edificio, hace años, había intentado ser cordial, pero que pronto se dio cuenta de que ese vecino nunca salía de día y que de noche se escuchaban rezos en una lengua vieja. Es mejor no mirarlo, fue lo último que me dijo antes de levantarse e irse. Su advertencia no me disuadió. Esa misma noche decidí quedarme en vela frente a mi puerta, con la luz apagada, observando el pasillo. Pasada la medianoche, la puerta del 7 volvió a abrirse. Esta vez lo vi con claridad. El hombre, si es que podía llamársele así, era muy alto, con un cuerpo excesivamente delgado. Vestía una túnica oscura y en sus manos llevaba un cuenco lleno de un líquido espeso que reflejaba la poca luz. Sus labios se movían rápido, pronunciando palabras incomprensibles, y en su rostro no había expresión alguna. Caminó hasta el centro del pasillo y se detuvo.
De pronto levantó la cabeza, como si supiera que yo estaba observando. Sentí que su mirada me atravesaba desde la oscuridad, aunque sus ojos parecían vacíos, como si fueran dos huecos oscuros. Se quedó así unos segundos, y luego regresó lentamente al interior. La puerta se cerró sin ruido, pero el olor metálico se expandió por todo el pasillo, más fuerte que nunca. Al día siguiente, cuando intenté hablar con otros vecinos, todos negaron haber visto nada. Doña Carmen, la más vieja de todos, me tomó del brazo y me dijo en voz baja que si quería sobrevivir, debía mudarme pronto. Me aseguró que quienes habían intentado enfrentarse al hombre del 7 habían desaparecido o caído enfermos sin explicación. Esa noche tuve la peor experiencia. Me quedé dormido en el sillón de la sala, con la televisión encendida. Un golpe seco en la puerta me despertó. Me levanté temblando y miré por la mirilla. Al otro lado no había nadie, solo oscuridad. Cuando retrocedí, escuché el crujido de la cerradura girando sola, como si alguien la forzara desde afuera. Corrí a sostener la puerta con todas mis fuerzas, y juro que del otro lado sentí un empuje, un intento desesperado por entrar. No sé cuánto tiempo duró. Tal vez segundos, tal vez minutos. Al final, la presión desapareció. Abrí de golpe y no encontré a nadie en el pasillo. Solo el recipiente de barro con restos de ceniza frente a mi puerta. Lo entendí entonces, ya no era un simple testigo, me había convertido en parte de lo que sucedía en ese departamento. Desde esa noche no pude descansar. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba mi nombre susurrado, cada vez más cerca. Los vecinos comenzaron a evitarme, como si supieran que mi destino estaba marcado. Finalmente tomé la decisión de irme. No fue fácil encontrar otro lugar, pero lo logré. Empaqué mis cosas deprisa y dejé aquel edificio atrás. Mientras bajaba la última caja, miré hacia el pasillo por última vez. La puerta del 7 estaba abierta apenas unos centímetros, lo suficiente para que pudiera distinguir una sombra alargada mirándome desde dentro. No regresé jamás. Sin embargo, todavía hoy, en mi nuevo departamento, a cientos de kilómetros de distancia, a veces escucho 3 golpes secos en la pared a mitad de la noche. Y después, un susurro que pronuncia mi nombre. Crecí escuchando historias sobre una construcción abandonada en las afueras de Pachuca. Mis tíos la llamaban la Casa de las Lomas, aunque nunca supe si ese era su nombre real o simplemente un apodo heredado entre vecinos. Según ellos, en los años 70 una familia adinerada la mandó edificar, pero nunca llegaron a habitarla. El motivo, decían, fue un accidente durante la obra, varios albañiles murieron en circunstancias extrañas, y desde entonces nadie quiso continuar el proyecto. Yo siempre pensé que eran cuentos para asustar a los más jóvenes, hasta que una tarde, ya de adulto, la vi por primera vez. Me había mudado a esa zona porque conseguí trabajo en una empresa de logística, y en uno de mis recorridos en motocicleta pasé frente a una construcción a medio terminar. Era imponente incluso en su abandono, un cascarón enorme de concreto gris, con columnas torcidas por el tiempo, ventanas sin vidrio y un portón oxidado cubierto de grafitis. La sensación que tuve al verla no fue de simple curiosidad, sino de algo más profundo, como si un frío interno me advirtiera que no debía detenerme. Sin embargo, esa advertencia me resultó atractiva. Durante semanas pasé por el mismo camino solo para mirar la casa, hasta que un día decidí detenerme. Me acerqué al portón y descubrí que estaba asegurado apenas con una cadena rota. Bastaba un ligero empuje para entrar. La hierba crecida cubría el camino de entrada, y entre los muros se acumulaba basura de años. El aire olía a humedad y óxido, y el eco de mis pasos parecía recorrer habitaciones vacías. La primera impresión fue que se trataba de un esqueleto de vivienda, pero al avanzar noté detalles que me inquietaron, símbolos pintados en las paredes con carbón, veladoras derretidas en las esquinas. Restos de telas negras colgando del techo. No eran simples huellas de vándalos, había un patrón en esos objetos, como si alguien los hubiera dispuesto con un propósito. Me marché rápido, aunque con la idea clavada en la mente. Esa noche le comenté a un compañero de trabajo lo que había visto, y él me dijo que no era el primero en sentir curiosidad. Varios jóvenes habían entrado en esa casa a lo largo de los años, pero casi ninguno permanecía mucho tiempo dentro.
Los que lo hacían, contaban que al caer la tarde el silencio se volvía insoportable y que a veces se escuchaban pasos en los pisos superiores, aunque todos sabían que no había nadie allí. Yo debía haberlo dejado en ese punto, pero no lo hice. Al contrario, me obsesioné. Durante varios días pensé en lo que vi y terminé convencido de regresar. Preparé una linterna, una navaja pequeña y mi teléfono. No planeaba quedarme mucho tiempo, solo explorar un poco más allá de la entrada. Volví una tarde nublada, cuando el cielo ya anunciaba lluvia. Empujé el portón y el chirrido metálico retumbó en la colina. El aire era aún más pesado que la primera vez, como si la casa se hubiera tragado años de polvo y silencio. Avancé hacia el interior. El vestíbulo estaba cubierto de manchas negras en las paredes, como si el humo hubiera salido de fogatas encendidas dentro. Seguí el pasillo y llegué a lo que parecía ser una sala amplia. Allí encontré huellas frescas, colillas de cigarro, botellas de cerveza y envolturas de comida. Pero lo que más me sorprendió fue un círculo de piedras en el suelo, con cenizas en el centro. Alguien había estado ahí recientemente, y no para beber ni fumar, sino para algo más. Encendí mi linterna y subí por una escalera sin barandal. Los escalones crujían bajo mi peso, y cada paso retumbaba en la oscuridad. Al llegar al segundo piso noté un silencio denso, casi líquido. Me quedé quieto, escuchando. Fue entonces cuando lo oí. Un susurro. No lo imaginé. Era una voz débil, arrastrada, que parecía provenir del fondo del pasillo. No entendí las palabras, pero sí el tono, una súplica, como un rezo desesperado. Me quedé paralizado. La luz de la linterna tembló en mi mano y pensé en dar media vuelta, pero la curiosidad me ganó. Caminé hacia el sonido, y cada vez que me detenía, la voz también se detenía, como si supiera que la estaba siguiendo. Llegué hasta una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, cubierta de polvo. La empujé con cuidado y la linterna iluminó el interior, paredes con manchas de moho, el piso lleno de escombros y, en el centro, un montón de veladoras consumidas. La voz se detuvo de golpe. Sentí un vacío en el estómago, un silencio que dolía. Y entonces lo escuché claro, detrás de mí, justo al lado de mi oído. Ya estás dentro. Me giré con violencia, pero no había nadie. Solo el pasillo oscuro extendiéndose como un túnel interminable. No recuerdo haber corrido tan rápido como aquella primera vez que escuché la voz. Bajé las escaleras sin mirar atrás, tropezando con los escalones, y salí por el portón casi cayendo de bruces. El aire de la calle me supo a vida, aunque seguía temblando como si tuviera fiebre. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y volvía a escuchar el susurro en mi oído, esa frase que no debía existir, ya estás dentro. No podía dejar de pensar en el tono, en la manera en que la voz se sentía tan próxima, tan humana. No era el eco de la imaginación, lo sabía con absoluta certeza. Pasaron los días y traté de convencerme de que había sido producto de los nervios, de la sugestión que generan esos lugares cargados de historias. Pero la obsesión no me abandonaba. Soñaba con la casa, con sus pasillos interminables y sus paredes ennegrecidas. Me despertaba empapado en sudor, como si hubiera pasado la noche recorriéndola en silencio. Finalmente, cedí a la curiosidad. Preparé mejor mi visita, llevé una cámara, una grabadora de audio y una lámpara de mano más potente. Esta vez iría dispuesto a registrar lo que sucediera, para probarme a mí mismo que no eran delirios. Llegué al atardecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de rojo y las nubes pesadas anunciaban tormenta. El portón oxidado seguía en su sitio, y lo empujé con cautela. Dentro, la atmósfera era aún más pesada. El olor a humo impregnaba el aire como si alguien hubiera encendido una hoguera horas antes. Encendí la grabadora y avancé hasta el vestíbulo. El eco de mis pasos resonaba entre los muros desnudos. Decidí dirigirme al mismo pasillo donde había escuchado la voz. Subí las escaleras con la linterna fija hacia adelante, pero cada tanto sentía que alguien me observaba desde la oscuridad de los rincones. Cuando llegué al segundo piso, el ambiente cambió. Un aire helado me recorrió los brazos y sentí la piel erizarse. Me detuve y saqué la cámara para grabar. La encendí, enfoqué hacia el pasillo y avancé despacio.
El silencio era tan profundo que el clic del botón de grabación sonó desproporcionado. Al llegar a la habitación del fondo, noté que el círculo de veladoras estaba intacto, aunque ahora había algo nuevo, manchas rojas alrededor, como pintura fresca. Acerqué la linterna y el estómago se me revolvió. No era pintura. Retrocedí un paso, con la respiración acelerada, y en ese momento lo escuché de nuevo. No salgas. La voz surgió de algún rincón del cuarto, más clara que nunca, y la grabadora lo registró, lo vi parpadear en la pantalla. Me giré de inmediato, apuntando la linterna en todas direcciones, pero estaba solo. Sentí que las piernas me flaqueaban, aunque algo más fuerte que el miedo me mantenía allí, la necesidad de entender. Decidí hablar. ¿Quién está aquí?, pregunté, con la garganta seca. El eco devolvió mis palabras, y por un instante creí que nada más ocurriría. Pero entonces, muy despacio, escuché un murmullo de varias voces superpuestas. No eran gritos, sino rezos apagados, como un cántico en otro idioma. La grabadora los captó también, lo supe al ver la aguja marcar niveles altos. El sonido venía de las paredes mismas, como si la casa lo generara desde su interior. Y lo peor fue que los rezos parecían responder a mi presencia, cada vez que me movía, cambiaban de tono, como si me acompañaran. Mi instinto me gritaba que huyera, pero algo me obligó a quedarme unos minutos más. Grabé todo, tratando de enfocar con la cámara, hasta que escuché un golpe seco en el pasillo. Me giré y vi una sombra moverse, larga, demasiado delgada, deslizándose por la pared hacia la escalera. Sentí que el corazón se me detenía. Corrí tras ella, pero al llegar al primer escalón noté que la linterna titilaba. Se apagó de golpe, dejándome en la oscuridad absoluta. No veía nada, solo escuchaba mi propia respiración agitada. Traté de encenderla de nuevo, y al tercer intento la luz regresó. Estaba solo. Bajé a toda prisa y salí de la casa con la cámara y la grabadora en la mano. Afuera, la tormenta había comenzado. Truenos lejanos retumbaban en las colinas y el viento agitaba los árboles. Esa noche, al revisar las grabaciones en mi cuarto, confirmé lo que había vivido. En el audio se escuchaba claramente la voz diciendo "no salgas". Y después, el murmullo de rezos, un coro grave que subía y bajaba como un lamento interminable. Lo peor llegó al revisar el video. En el pasillo, justo antes de que la linterna se apagara, una figura aparece de manera fugaz. No es un reflejo ni un fallo de la cámara, es un cuerpo delgado, encorvado, con brazos que parecen demasiado largos. Se mueve hacia la escalera y desaparece en la oscuridad. Lo vi una y otra vez, con la piel helada. Supe que había algo real en esa casa, algo que no debía seguir buscando, pero ya era demasiado tarde. Porque esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el mismo murmullo de rezos dentro de mi cuarto. Después de aquella segunda visita, nada volvió a ser igual. Durante el día intentaba distraerme, trabajar, convivir con la gente como si todo siguiera en orden. Pero apenas caía la noche, los rezos regresaban. No era algo constante, aparecían como ráfagas, fragmentos de voces que parecían salir de las paredes, del piso o incluso de mis propios pensamientos. Al principio pensé que se trataba de un eco mental, un recuerdo persistente de lo que había escuchado en la casa. Pero pronto comprendí que no era así. Los murmullos variaban, repetían frases distintas, algunas en un idioma que no reconocía. Y lo peor, comenzaron a mencionar mi nombre. Las noches se convirtieron en una tortura. Dejaba la luz encendida, la grabadora encendida también, y aún así los escuchaba. Una madrugada, al borde del pánico, decidí regresar a la grabación que había hecho en la casa para buscar una explicación. Reproduje los audios una y otra vez, tratando de identificar patrones, y fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. En un momento, justo después de que la voz dijera "no salgas", se escucha un murmullo distinto, casi tapado por el coro. Lo aislé con el software y lo repetí varias veces hasta entenderlo. Decía mi nombre, claramente. Era como si la voz supiera quién había estado allí, como si se hubiera fijado en mí. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia el miedo constante. Dejé de dormir, me volví irritable, y empecé a notar sombras en los rincones de mi cuarto, movimientos que desaparecían al voltear. El reflejo del televisor apagado me mostró una vez,
por una fracción de segundo, la silueta del mismo ser encorvado que había visto en el video. Llegó un punto en el que no pude más. Necesitaba respuestas. Pregunté discretamente en el pueblo cercano a la casa, con la esperanza de encontrar a alguien que supiera algo. La mayoría evitó el tema, desviaba la conversación o cambiaba de semblante en cuanto mencionaba la construcción abandonada. Pero un anciano, sentado afuera de una tienda, decidió hablarme. Esa casa se quemó porque no debía estar ahí, me dijo con voz ronca, mirando al suelo. Era un lugar de reunión. Hacían cosas que no deben hacerse. Cuando el fuego los alcanzó, pensaron que todo se había acabado. Pero no se apaga lo que ya se invocó. Intenté preguntarle más, pero el hombre se levantó con dificultad y se fue sin mirarme de nuevo. Esa única frase fue suficiente para entender que lo que había visto no era casualidad. Esa misma noche, tomé una decisión que ahora sé que fue un error. Volví a la casa una tercera vez, convencido de que, si lograba enfrentarlo directamente, podría romper la conexión que me seguía hasta mi hogar. La tormenta de días anteriores había dejado el terreno enlodado. Entré con pasos pesados, con la linterna y la grabadora como únicas armas. Apenas crucé el umbral, los rezos comenzaron, mucho más claros que antes, envolviéndome como un viento helado que soplaba desde todas partes. Avancé hasta el mismo cuarto de las veladoras. Esta vez estaban apagadas, pero las manchas en el suelo parecían más recientes, como si alguien hubiera estado allí horas antes. Me quedé de pie en el centro, con la grabadora levantada, y hablé. ¿Qué quieren de mí? El silencio duró unos segundos. Después, la respuesta llegó con un estruendo en mi oído, tan cercano que sentí el aire en la piel. Que no salgas. Las paredes comenzaron a crujir como si la casa estuviera viva. Los rezos se intensificaron, y pude distinguir entre ellos un patrón. Repetían mi nombre, lo intercalaban entre las frases, una y otra vez. La linterna parpadeó y, cuando recuperó la luz, no estaba solo. En el marco de la puerta se erguía la figura encorvada, observándome con una cabeza desproporcionada y brazos que rozaban el suelo. No caminaba, se deslizaba hacia mí con un movimiento lento y antinatural. Retrocedí, pero detrás de mí sentí otra presencia. Giré la linterna y vi sombras pegadas a las paredes, contornos de cuerpos que parecían derretirse en la piedra, todos murmurando al unísono. El miedo me paralizó, y por un instante pensé que moriría allí, absorbido por aquella multitud de sombras. Sin embargo, un golpe de instinto me empujó hacia la escalera. Corrí como nunca, con los rezos persiguiéndome y la figura encorvada avanzando tras de mí. Bajé, crucé el vestíbulo y empujé el portón con todas mis fuerzas hasta salir al aire frío de la madrugada. No volví a mirar atrás. Esa fue la última vez que puse un pie en la casa de las lomas. Aún así, la conexión nunca se rompió. Los rezos siguen acompañándome, más suaves que antes, como si aguardaran el momento adecuado para intensificarse otra vez. He intentado mudarme, incluso alejarme de la región, pero la voz regresa en sueños, repitiendo lo mismo, cada vez más clara. Ya estás dentro. No salgas.